Muy bien, pues bienvenidas, bienvenidos, Dios los bendiga. Abran sus Biblias a Proverbios, estamos en la sabiduría de Dios, Proverbios capítulo 3. Y sí, que el Señor nos abra nuestros ojos a su sabiduría, el poder comprender, entender lo que Él nos enseña. Y hoy estaremos viendo el segmento de capítulo 3 de Proverbios, versículos 13 al 18. La sabiduría nos bendice y nos da felicidad. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La felicidad que nos da la sabiduría de Dios. Y es tan grata la felicidad que Dios nos da porque es eterna, no es algo que es nada más temporal o pasadizo, sino que es algo constante y es consistente, es algo que es sin cesar, no termina. Tampoco es gradual, o sea que va de par en par en par, sino que es así, manos llenas. Él siempre nos da todo de principio a fin y Él jamás se detiene ni jamás nos deja de dar puños de felicidad. Y la sabiduría de Dios es uno de esos ejemplos y es lo que vamos a ver el día de hoy. Amado Señor, bendice tu palabra, te damos gracias por tu palabra, gracias, habla. Espíritu Santo, te invito a que seas tú el maestro, sé tú quien enseñe, por favor. Por favor, sé tú quien tome la palabra, sé tú quien hable a tu pueblo, a tu pequeño redil aquí presente. Y también ponemos en tus manos a los que no lograron acompañarnos el día de hoy con este fin de semana largo, festivo, aprovechándose de la oportunidad y aprovechar del compañerismo familiar entre ellos. Te damos gracias por ellos, bendícelos, guíalos, guárdalos. Y pedimos, Señor, de que ahora para nosotros que estamos aquí presentes, que tú nos hables. Te damos gracias. Estamos aquí dóciles, atentos y dispuestos a aprender de ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es que la palabra de Dios es un tesoro, es un cofre lleno de tesoro. Y lo que debemos de entender es de que nosotros tenemos un cofre lleno de este tesoro en nuestro hogar. Y la pregunta es, ¿cuán frecuente tú te acercas a ese cofre y metes tus manos así? Y metes las manos totalmente dentro del cofre y le haces así a todo lo que hay en el tesoro dentro de ese cofre. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y es exactamente lo que Dios desea que nosotros tengamos con nuestra perspectiva. No se trata de las riquezas, ¿verdad? Porque un cofre tiene tesoros, tiene riquezas, tiene oro, plata y qué sé yo. Pero sino que estamos hablando de la palabra de Dios. Y esto es algo que la verdad no tiene comparación y lo vamos a ver el día de hoy. Dice entonces capítulo 3 de Proverbios, versículos 13 al 15, ahí es donde iniciamos. Mire la palabra que utiliza ahí Salomón al principio, bienaventurado, o sea, contento o feliz, feliz. Bienaventurado, feliz el hombre o la mujer que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosa, o sea, la sabiduría es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Está hablando de la sabiduría. La sabiduría no tiene precio, la sabiduría no tiene valor. La sabiduría en realidad es incomparable de acuerdo a lo que estamos viendo aquí. En un momento más, espero que Dios nos deje con la boca abierta y nos permita entender qué es exactamente la sabiduría.
Y al dejarnos boquiabiertos, entonces entender de que, wow, ¿por qué no pido sabiduría con más frecuencia? Ese es el punto. Amén. Amén, amén. Muy bien, entonces comienza ahí el versículo 13 diciendo que el que halla y el que obtiene. Hallar la sabiduría, obtener inteligencia. Hallar y obtener. Está hablando de algo que se busca, el hallar. Es cuando estás buscando algo, entonces lo encuentras. Oh, mira lo que hallé. Es porque lo has buscado y lo has encontrado. Aquello que obtienes es algo que recibes, o más bien dicho, en este instante, en el contexto de lo que está diciendo aquí Proverbios, es algo que estás alcanzando, algo que estás agarrando. No solamente algo que recibes, sino algo que alcanzas. ¿Se está dando cuenta? No es lo que recibes, sino lo que alcanzas. Es una diferencia, es algo muy distinto, es una acción diferente. Cuando recibes, es algo diferente a lo que está diciendo aquí Proverbios. Tienes que alcanzarlo. Tratar de atrapar o capturar, tratar de agarrar. Entonces, eres bendecido, bienaventurado, bendecido o feliz. Feliz. Tú eres una persona feliz cuando finalmente hallas la sabiduría, cuando finalmente obtienes la inteligencia. Esto requiere acción, entonces tienes que buscar. No es automáticamente de que, oh, mira lo que me encontré. Sino que en este caso está hablando de la sabiduría, algo específico. Algo que definitivamente buscas porque sabes que lo necesitas. Y de repente te das cuenta, mira, ahora sí lo que he hallado, porque lo he buscado tanto y lo hallé. Y alcanzaste algo que lograste capturar, ¿verdad? Alguien trajo pescado esta mañana. Entonces imagínense, te pasas todo el día pescando y no alcanzas nada, no agarras nada. Pero el día de hoy sí, viene aquí una caja llena de pescado. Mira lo que alcancé, mira lo que tengo. Ya ve, hubo una acción, tomó trabajo, requiere hacer algo. ¿Qué significa esto entonces para usted y como yo, como discípulos del Señor? Es de que debemos estar haciendo algo. Nuestra fe es una fe activa, no es una fe que nada más funciona nada más de la nada, sino que estamos haciendo algo. Mire, Dios está colaborando con nosotros. Dios no necesita de mí. Dios no necesita de que yo participe en la obra que Él hace en este mundo. Dios no me necesita para nada. Pero el hecho de que Él me invite, me anime y me empuje. Anímate, Edgar, toma un paso de fe, un paso más, un pasito más. Anímate. ¿Verdad? Es porque Él me está invitando a colaborar en la obra que Él está haciendo. Me está invitando a la obra que Él ha preparado para nosotros. Él no es egoísta. No le importa compartir la fama, la gloria, la verdad, en otras palabras, de que, hey, podemos lograr algo maravilloso. Mire a Pablo, el apóstol Pablo, lo que él logró. Dios lo pudo haber hecho sin Pablo, pero Pablo lo hizo porque Pablo se rindió ante Dios y fue un instrumento a las manos de Dios. Usted y yo podemos ser un Pablo. Amén. Amén. Así es que entonces, por eso dice, bienaventurado eres contento, feliz, tienes contentamiento, es una grata satisfacción. Grata satisfacción de hallar y obtener la sabiduría de Dios. Específicamente está hablando de esto. Una grata satisfacción. ¿Por qué es una grata satisfacción el hallar la sabiduría? Porque solamente con la sabiduría entonces logramos aplicar
el enorme don, el privilegio de la inteligencia. Mire, la inteligencia y la sabiduría son cosas distintas. Se intercalan, se pueden unir y se pueden utilizar comparativamente, ¿verdad? A la misma vez, pero a la misma vez también debemos de definir de que hay una distinción. Se lo digo de esta forma, mire, el privilegio de la inteligencia es para el ser humano. No hay un ser, una creación en todo el mundo que sea tan inteligente como el ser humano. Y usted podría decir de que hay perros inteligentes, hay monos o changos, ¿verdad? Inteligentes, o delfines inteligentes. Ok, pero muéstreme entonces usted un perro, un delfín o un chango que ha creado un rascacielos, o que ha creado una computadora, o que ha creado un micrófono, o sencillamente el papel. No existe otra creación sino el ser humano. Usted y yo tenemos ese privilegio. Usted y yo como seres humanos tenemos ese privilegio. En toda la creación de todo el mundo no existe algo similar al ser humano. Usted y yo somos distintos a todo lo demás que existe en toda la tierra a través de la historia, de principio hasta el día de hoy. Dice Génesis 1:27, creó Dios al hombre y a la mujer, ¿verdad? A su imagen. A imagen de Dios los creó. Allí él mismo, entonces él está compartiendo una vez más todo su ser con usted y conmigo. Él está, no es egoísta, sino que no retiene nada de lo que es él y lo comparte con usted y conmigo. Y ahora de repente yo me doy cuenta de que, oh, wow, soy una persona privilegiada porque tengo estas capacidades, tengo estas aptitudes. Esta es una bienaventuranza, es una bendición, es una felicidad, una grata satisfacción entender esto. Muchos no lo entienden, muchos no lo comprenden y de hecho piensan o se jactan en pensar de que somos inteligentes. Mire, soy tan inteligente que los hombres pueden ser embarazados el día de hoy. Ok, esa es inteligencia, de veras. Somos tan inteligentes que el día de hoy podemos enseñarle a los niños acerca de la homosexualidad, pero no debemos de hablarle a los niños acerca de las cosas de Dios. ¿Ya ve la inteligencia? Somos inteligentes para poder entender todas estas cosas de que debemos de desarmar a toda la población, pero el aborto debe de continuar siendo posible. ¿Se da cuenta de la inteligencia? Es corrupta. La inteligencia sin Dios nos corrompe. Lo vuelvo a repetir. La inteligencia sin Dios nos corrompe. Mire, hay 11 personas a través de la historia que dicen los libros que son los más inteligentes en toda la historia de la humanidad hasta el día de hoy. ¿Sabe quién es uno de ellos? Charles Darwin. ¿Quién es Charles Darwin? El que ha dicho que la evolución existe y quien en su teoría ha desechado a Dios. Entonces el darwinismo, la evolución, ha desechado y ahora de repente ya no existe Dios. Esta es una persona de las más inteligentes en toda la humanidad de la historia. Los discípulos de Darwin el día de hoy lo que quieren convencerle a usted y a mis hijos en la escuela es de que no necesitas a Dios, sino que necesitas ser fuerte para sobrevivir y solamente el más fuerte sobrevive. Hermano, hermana, Dios no es así. Dios ama a todo ser.
a toda persona. Y no importa cuán débil seas tú, Dios te ama de igual manera. Y Dios murió en la cruz por el fuerte y por el débil. Así es que la inteligencia sin Dios corrompe y puede ser en realidad muy dañina, muy dañina. Así es que es una bienaventuranza el tener sabiduría de Dios, es una bendición tener sabiduría de Dios para poder entonces aplicar la inteligencia para bien en lugar de aplicar la inteligencia para mal. Santiago 3:17 nos invita a hacer lo siguiente, usted y yo, como discípulos del Señor Jesucristo, discípulos de la Biblia, dice Santiago 3:17, la sabiduría que es de lo alto, o sea, que viene de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, o sea, buena, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría de Dios. Entonces, cuando usted y yo recibimos la sabiduría y la logramos complementar con la inteligencia, nos volvemos o nos convertimos como Pablo. Y nadie nos puede decir nada en contra de lo que estamos diciendo, porque estamos hablando solamente la verdad. Y mire lo que Pablo logró hacer. Es algo increíble. La Biblia es la sabiduría de Dios, es la Biblia, la sabiduría de Dios. Nadie puede contra ella. Por eso el mundo la quiere destruir, la quiere eliminar y prefiere hablar de otras cosas en lugar de la Biblia. Pero no pueden contra ella. Básicamente lo que le estoy diciendo es de que de nada sirve ser inteligente si no obtienes la sabiduría de Dios. De nada sirve tu inteligencia. Mateo 16:26 dice de esta forma: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La inteligencia y la sabiduría de Dios entonces nos corrompe y nos desvía. La inteligencia sin la sabiduría de Dios me convence que las ganancias que debo de estar yo buscando son plata, oro fino y piedras preciosas. Eso es lo que la inteligencia me dice, que debo de buscar lo mejor, o sea, la fama, la satisfacción, lo que a mí me agrada. Eso es lo que mi inteligencia me dice, sin Dios. Pero cuando hallo la sabiduría de Dios, entonces, ¿sabe qué sucede? De repente mi perspectiva se transforma completamente, se renueva o se purifica, más bien dicho. Se purifica tanto mi entendimiento y mi perspectiva que de repente ahora ya no veo a las ganancias como algo de provecho, sino que ahora me doy cuenta que la salvación de mi alma no tiene precio. ¿Cuánto puedes pagar tú por la salvación de tu alma? El hecho de que soy templo del Espíritu Santo no tiene precio. Hermano, hermana, usted es templo del Espíritu Santo, o sea que Dios mora en usted. Amén, amén. ¿Qué precio tiene eso? El poder dialogar, hablar, platicar con Dios. El poder ser escuchado. Y que Dios conteste tus oraciones. No tiene precio. El fruto que brota de mí cuando yo obedezco a Dios, lo que sucede cuando yo obedezco a Dios, el resultado cuando yo obedezco a Dios, eso no tiene precio. ¿Se da cuenta? Esa es sabiduría con inteligencia.
Solamente la inteligencia, sin la sabiduría de Dios, yo voy a estar en busca de la fama, la satisfacción, el dinero o cualquier otra cosa. Mi concentración, en lo que yo voy a estar enfocado y buscando, no van a ser las cosas de Dios, porque no van a ser lo mismo para mí. Todo lo demás va a tener valor y nada de las cosas de Dios tendría valor sin la sabiduría de Dios. Es por eso que nuestras iglesias no están llenas. Esto no tiene valor para muchas personas. No, prefiero irme de parranda o no sé, a la feria, qué sé yo, a cualquier otro lugar en lugar de ir a la iglesia. No sé si le ha ocurrido a usted. Yo he invitado a muchísimas personas y siempre salen con el mismo pretexto. No, estoy ocupado haciendo esto. Hay otra cosa, ¿ok? Ya ve, el valor que le ponen a esas otras cosas es diferente. Pero nosotros estábamos allí. Cuando Dios nos rescató, entonces nos dimos cuenta de la sabiduría de Dios y wow, ahora ya vemos el valor que tiene esto. Amén. Amén, amén. Versículos 16 y 17 dicen, largura de días está en su mano. Está hablando de la sabiduría. Largura de días está en la mano de la sabiduría, en la mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos, dice el versículo 17, son caminos deleitosos y todas son veredas de paz. Repito, está hablando de la sabiduría. Su sabiduría entonces regala estas bienaventuranzas, esta felicidad que describe aquí los versículos 16 y 17, vienen de la sabiduría. Es una grata satisfacción de sus manos. Note que dice ahí de la derecha y de la izquierda. O sea que estás totalmente protegido. No importa de qué lado, pero la sabiduría de Dios te protege de todos lados. Estás totalmente cubierto. Y te garantiza 6 cosas. Si usted las cuenta ahí, se va a dar cuenta de que hay 5, Hay 5 cosas, pero hay 6 cosas. Yo le voy a añadir una. Vamos a ver si usted puede procesar cuál sería la 6ª cosa. Pero hay 5 cosas aquí que describe. Largura de días, o sea que está hablando de ¿qué? De la eternidad. No solamente es aquí, hoy en día, la largura de días en esta tierra, pero también en el más allá, eternidad. Riquezas. Las riquezas no se definen por lo que tenemos en nuestro bolsillo, sino que se definen por lo que hay en el corazón, en la alma de cada persona. La honra, o sea que te defines por la manera en que tú te comportas, la manera en que tú tratas a las otras personas y las otras personas se dan cuenta de la luz que brilla en ti, te respetan, te honran y te buscan tu consejo, siempre te están tratando de hacer preguntas. Oye, ¿y cómo le haces para esto? ¿Y por qué así? ¿Y por qué asá? ¿Se ha dado cuenta? Le buscan a usted. Caminos deleitosos y veredas de paz. Solamente con Dios puedes lograr estas cosas. Con la sabiduría de Dios puedes lograr estas cosas. Puedes estar caminando en este mundo y estamos viviendo en un mundo corrupto, totalmente corrompido. ¿No es así? Pero podemos caminar con nuestra frente hacia arriba y con una sonrisa en nuestra cara, en nuestro rostro, porque sabemos de que el buen pastor está con nosotros. Por eso son veredas de paz, un camino, pequeño camino de paz. Esas son las 5 garantías. ¿Cuál es la 6ª garantía que le menciono que no se ve aquí? Es fácil, procéselo. Es Dios. Dios, porque Dios es la fuente de toda sabiduría. Sin Dios usted y yo no recibimos sabiduría.
Es sabiduría de lo alto, dice Santiago 3:17. Sabiduría de Dios. Dios es esa sexta garantía. Él es Él mismo. Dios se une a usted. Dios le complementa a usted. ¿Verdad? Somos, ¿cómo se dice? Soulmates, lo dicen los americanos, ¿verdad? Pero que somos almas unidas, ¿verdad? No se trata de otra persona, es Dios. Dios es nuestro verdadero soulmate. Él es nuestra verdadera persona a la cual debemos estar uniéndonos. Él es nuestro Padre, Él me llena de todo. Él es mi marido, mi mujer, Él es mi hijo, mi hija. Él es todo lo que yo necesito, Él es mi riqueza, Él es usted. Usted póngale ahí lo que usted necesita. Dios es eso. Todo lo demás, dice Mateo 6, que llegará, ¿por qué? Por añadidura. Buscar a Dios primero, buscar a Dios. Amén. Su sabiduría entonces me permite entender que unido a Dios, largura de días, o sea, la eternidad, las riquezas, la honra que viene de parte de Dios, no solamente de los hombres, sino que viene ahora de parte de Dios. Dios me ve ahora como Job. Hey, ¿has considerado a mi siervo Job? Piense, hermano, hermana, piense lo que Dios está diciendo ahí de Job. Dios está apantallando a Satanás con Job. Dios le está diciendo a Satanás, mira, ¿sabes qué? Job te va a poner en tu lugar, Satanás. Eso es lo que está diciendo Dios. ¿Has considerado a mi siervo Job? Él te va a enseñar quién soy yo. Yo no tengo que mostrarte. Dios básicamente se hace a un lado. Mire, escuche el corazón de Dios. Dios se hace a un lado y permite a que sea Job quien refleje la luz de Dios. Dios está allí. Dios no abandona a Job. Dios siempre está ayudando a Job. Job es corregido mediante de Dios, ¿verdad? Pero Dios está utilizando a Job. Usted y yo somos esa persona, somos Job. Primeramente Dios no viviremos o experimentaremos lo que Job experimentó. Pero Dios nos ve de esa misma forma. Cuando Satanás viene a Dios, viene con lo mismo, condenándome a mí. Y la idea debe de ser de que Dios diga, ¿has considerado a mi siervo Edgar? ¿Has considerado a mi siervo o mi sierva tal y tal? Amén. Amén. Esta sabiduría entonces nos permite entender que verdaderamente sí son caminos deleitosos y son veredas de paz. Todo esto es posible gracias a la sabiduría de Dios. Romanos 8:31-32 lo dice de esta forma: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Ya ve? Dios está a nuestro favor. Dios con su sabiduría nos permite entonces entender esto. Sin la sabiduría de Dios, esto estaría entrando por un oído y saldría por el otro. Y espero que tú, que estás aquí o que estés escuchando esto, no seas una de esas personas, sino que estés recibiendo, estés aplicando y te des cuenta de que, wow, Dios es lo máximo y no hay nada, no se compara. Y la sabiduría de Dios me permite entender esto acerca de Dios. Amén. Amén, amén. El último versículo, ya con esto concluimos, el versículo 18 de capítulo 3 de Proverbios dice, ella, hablando una vez más de la sabiduría,
es árbol de vida. Un árbol de vida. La sabiduría es un árbol de vida. ¿De dónde escucha usted esto anteriormente? ¿De dónde viene esta frase? Árbol de vida. Procese. Piense. ¿De dónde viene la frase árbol de vida? Ella, la sabiduría es árbol de vida a los que de ella echan mano. O sea, la capturan. Va pasando, ¿verdad? Y de repente, wow, ok, la tengo, es mía. ¡Pam! Es árbol de vida a los que ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. O sea, la sujetan. En cuanto capturas la sabiduría, ok, de aquí ya no se me va. Ya no la suelto. Aquí se queda. Eso es lo que está describiendo aquí el versículo 18 de Proverbios. Ya no te me vas. ¿A dónde te me vas? Aquí te quedas. Eso es lo que está diciendo aquí Salomón. El Señor Jesús, ante todo, debemos de entender de que Él es la fuente de la sabiduría. Es Dios. Dios es la fuente de la sabiduría. Él es de donde proviene todo. Nosotros existimos y nos movemos, dice Romanos, en Él. Sin Dios no lograríamos existir. Nosotros estamos por Él y de Él venimos y a Él regresaremos, primeramente Dios. Amén. El Señor Jesús entonces es la fuente de la sabiduría. Él es la sabiduría. Mire lo que dice Isaías capítulo 11. Los versículos 1 y 2 de Isaías 11 lo dicen de esta forma. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, o sea, de Jesse, y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Está describiendo al Mesías. Está describiendo al Señor Jesucristo 1000 años antes de nacer. Dios está describiendo a este gran mensajero que va a venir a salvar a la humanidad. Y lo describe de esta forma. Espíritu de sabiduría. De Él viene la sabiduría. Hermano, hermana, le tengo buenas noticias. Sin la cruz, sin el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios, nadie, absolutamente nadie recibe sabiduría de Dios. Juan 14, versículo 15 al 17 lo confirman, lo comprueban. Mire, sin la cruz, sin el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios, la sabiduría de Dios no existe. Mire lo que dice Juan 14, versículos 15 al 17. El Señor Jesús hablando con sus discípulos, y nosotros ahora somos discípulos de él, ¿verdad? Amén. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Está hablando del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Y la sabiduría es que verdad. Y la verdad es sabiduría. Dios es sabiduría, es espíritu de sabiduría. Lo vimos en Isaías 11:2 hace un momento, ¿correcto? Entonces Él es el espíritu de verdad al cual el mundo, escuche, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. El Espíritu de Dios está ahora en nosotros. El Espíritu de verdad, el Espíritu de sabiduría ahora está en nosotros.
Ahora, ¿qué del árbol de vida? ¿De qué se trata el árbol de vida? ¿De dónde viene esto del árbol de vida? ¿Por qué es tan importante el entender el árbol de vida y por qué habla Proverbios acerca del árbol de vida y la compara a la sabiduría? Ya entendimos de que la sabiduría viene de Dios. Dios es la fuente de sabiduría. 1, ¿verdad? 2, ya entendemos de que sin la cruz, sin el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios, nadie recibe la sabiduría. Ahora, el árbol de vida. Esto debe de tener mucho sentido. Génesis capítulo 2, versículo 9 nos dice que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. También el árbol de vida que está en medio del huerto. Ahí es donde vemos el árbol de vida, en Génesis 2:9. Pero hay un problema, de que en la creación Dios hizo todo, lo vio y dijo que era bueno. Todo era bueno, muy bueno. Desafortunadamente el problema es de que Adán desobedeció. Adán desobedeció y por lo tanto el pecado entró. Después de que Adán y Eva entonces desobedecen y se esconden, niegan de que han pecado, ¿verdad? Niegan, uno le echa la culpa al otro y el otro le echa la culpa a los demás y así, ¿verdad? No fui yo, siempre es la culpa de alguien más, ¿verdad? Cuando uno peca. Entonces Dios hace lo siguiente, en Génesis 3, 22 y 23 dice esto la Biblia. Dice Jehová, he aquí, el hombre ha pecado, ¿ok? Recuerde, ahora Adán y Eva ya pecó. El hombre es como uno de nosotros. Wow, que no lo había hecho a imagen de él ya. Entonces, ¿por qué está diciendo esto? Escuche. Ahora saben el bien y el mal. Ahora saben el bien y el mal. En otras palabras, antes de pecar, lo que Adán y Eva no conocían el mal. Lo que conocían era solamente el bien, inocencia. Es como un niño, un pequeñito. Es solamente una inocencia. Los niños son inocentes. Sí, se equivocan, pero no conocen el mal, ¿verdad? Un niño de 2 años de edad, no puedes decirle eres un pecador, porque ese niño de 2 años o 3 años de edad no va a entender. Muchas veces hasta 7, 8 años de edad no va a entender. ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Cómo? Todo dependiendo de la inocencia del alma y el corazón de ese pequeñito. Adán y Eva estaban así eran así de inocentes, pero ahora ya conocen el mal. Entonces por eso dice esto en Génesis 3, 22 y 23. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue la mano o tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, que viva eternamente como una persona conociendo el mal. Eso es lo que está diciendo aquí. Y Dios no desea que nosotros vivamos eternamente conociendo el mal. ¿Ya entendió? Por eso dice el versículo 23 de Génesis 3, lo sacó del huerto del Edén. Y por eso protegió el árbol de vida con un ángel, con una espada de fuego que giraba a través así para que el hombre no lograra acercarse o tocarla. ¿Se imagina entonces? Imagínese usted a Hitler viviendo eternamente. Imagínese usted viviendo a Fidel Castro eternamente. ¿Le tengo que describir más? ¿No? ¿Ya entendió? ¿Ya ve que es fácil lo que está diciendo aquí? Es de que cuando nosotros estamos
corruptos, corrompidos, totalmente destruidos por nuestro propio egoísmo y pecado, nosotros no somos nada bueno, y mucho menos eternamente. Porque lo único que vamos a hacer es de que vamos a corromper a todos los demás a nuestro alrededor. Yo soy capaz de hacer eso. Yo tengo una esposa y 3 hijas. Yo puedo corromperlas a ella. Yo tengo esa capacidad. Yo tengo ese potencial. Pero cuando llega la sabiduría de Dios, ¿qué sucede? En lugar de corromperlas, entonces, ¿qué sucede? Las edifico. Y ahora les enseño acerca de las cosas de Dios en lugar de las cosas de maldad. ¿Se da cuenta? Ese es el giro que debe de estar sucediendo. Ese es el cambio que debe de estar surgiendo. Cuando nos damos cuenta de que Dios es la sabiduría, la fuente de la sabiduría, y de que sin el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios, nadie recibe sabiduría. Es ahí donde nosotros ahora nos distinguimos de todo el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Sin la cruz, sin el derramamiento de la sangre del Cordero, entonces nadie alcanzaría el árbol de vida. Gracias a la cruz, gracias al Señor Jesucristo, entonces ahora nosotros, usted y yo, como discípulos del Señor Jesucristo, ahora hemos alcanzado el árbol de vida. Escuche, vuelvo a repetir lo que dije. Hemos alcanzado el árbol de vida. Ya lo alcanzamos. Cuando nos arrepentimos, en el instante en que usted y yo nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que perdona y limpia y purifica todos mis pecados, y ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida, en ese instante yo he tomado ahora del árbol de vida. Eso es lo que la Biblia enseña. Mire, escuche, Apocalipsis 2:7 lo dice de esta forma: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de sabiduría. Dice, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 22:14 dice esto: el que tiene oído, escuche otra vez, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Esto es algo maravilloso. Nosotros ya hemos vencido, en otras palabras. Cuando nosotros nos arrepentimos, ya tenemos esta promesa. Ya hemos alcanzado esta bienaventuranza, esta bendición. La felicidad, la bienaventuranza. Recuerde que es una grata satisfacción. Se trata de capturar la sabiduría y después inmediatamente sujetarse de la sabiduría. Y lo debemos hacer con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Porque nosotros, cuando amamos a Dios, lo debemos amar con toda nuestra mente, alma y corazón. ¿Cuándo? A diario, constante y consistentemente. Ahora, hermana, hermano, si usted percibe que necesita sabiduría, le tengo buenas noticias. Santiago 1:5 dice lo siguiente: si usted percibe que necesita sabiduría, estas son buenas noticias para usted y para mí. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero cuando dice a todos, está hablando de discípulos de Él. No está hablando de todas las personas. Está hablando de aquellos que se han arrepentido de sus pecados, aquellos que han identificado que la sangre del Cordero fue derramado por ellos. ¿Ok?
que fue derramada esa sangre por ellos, o por usted y por mí. Y por lo tanto, entonces usted puede recibir, puede pedir y recibir sabiduría. Si tú no te has arrepentido, lo único que tú tienes es inteligencia, es lo único que vas a lograr captar en toda tu vida hasta el día en que tú te arrepientas. La promesa es de que si tú te arrepientes, tú recibirás también este mismo don. No es exclusivo solamente para mí ni para nosotros, sino que es para todo aquel que se arrepiente. Como nos dijo nuestro hermano Abraham, venid a mí todos los que estáis cargados, todos. Y dice que Él nos dará descanso. Si tú eres una de esas personas, arrepiéntete. Pídele perdón al Señor Jesucristo. Él te recibirá, pondrá tu nombre en el libro de la vida porque lo escribirá con la sangre que Él derramó en la cruz. Y es una promesa. De ahí nadie te logrará borrar tu nombre. Amén. Amén, amén. Amado Señor, gracias por tu bendición, la bienaventuranza, la felicidad, la grata satisfacción de la sabiduría. Qué hermoso privilegio. Somos inteligentes, pero necesitamos ser sabios. Señor, somos inteligentes, pero necesitamos ser sabios. Y definitivamente tu iglesia debe de ser una iglesia llena de sabiduría. Te necesitamos. Así es que para los que necesitan sabiduría, la pedimos el día de hoy. La pedimos. Danos sabiduría. Tú dices que tú nos darás a aquel que la pida. Así es que la pedimos. Llénanos de sabiduría de lo alto. Te damos gracias por tu palabra que nos permite entender este hermoso tesoro bíblico. Bendice y cuida, guarda a nosotros, guíanos, pongo en tus manos a tu pequeño redil aquí presente. Guía, Señor, a tu pequeño redil. Bendice y guarda de ellos. Te damos gracias, lo pedimos por favor, en el nombre de Cristo Jesús y su pueblo dice, amén y amén. 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 Pongámonos de pie para cantar esta última alabanza. Cuán grande